sentido. Ustedes saben que tenemos material, el 95% material que va no a la razón, sino al sentimiento, a conmovernos, y eso forma vivencias, y ya sabemos que las vivencias, vida interior, sensibilidad e imaginación, eso es la regla y la llevamos siempre. De vez en cuando lo que priva es la razón. Hoy es uno de estos días. No es para emocionarse, teniendo yo pues mucho material como para que termine uno apachurrado, no oprimido, porque vuelve lo mismo, apachurrado, pero hoy me atengo al dicho del oráculo de Delfos que tomó Sócrates como divisa. Lo voy a decir en síntesis: conócete a ti mismo y conocerás el secreto de los dioses y de las estrellas. Es mucho más extenso, pero en el fondo eso dice. Luego quiero hablar con usted, Felipe, a ver si al final hablamos. Sí, claro. Conócete a ti mismo, conocerás el secreto de los dioses y las estrellas. Y eso es más o menos lo que intento con este relato frío, somero, que se refiere a cómo somos nosotros. Hay también, había en Grecia un disco, ¿cómo se llamaba? Se me olvida en este momento. Un disco bruñido, pero por aquel entonces el bruñido no era perfecto. Y el brujo, aunque no se llamaba él a sí mismo brujo, hacía mirar, que pusieran el rostro encima de ese disco los que querían saber cómo eran, y basado en las imperfecciones de ese rostro que no tomaban como imperfección, el intérprete decía cómo era el individuo, porque todos tratamos siempre esa compulsión de saber cómo somos y saber cuál será nuestro futuro. Y entonces, a lo largo del tiempo, ha sido el afán de saber cómo somos. Acuérdense que dice Freud del yo, el ello y el superyo, que dicen algunos especialistas que ya está en muchos sentidos superado el superyo. Entonces, de todas maneras, entre el ello, o en inglés en latín el it, y el yo, pues hay una gran distancia, y en otro sentido, uno es en la intimidad, uno, auténtico, y cuando sale, cuando se enfrenta a los demás, cambió totalmente de ser y aparenta ser lo que quiere que los demás conozcan de él. Entonces, en este momento, les pido que digan cuál es el relato que más les ha conmovido o que más han sentido que cambia un poco su vida,
¿Cuál es el relato que tienen en la mente? ¿Cuál es el relato que los emocionó? O quizá algún relato, sí. A mí el vaso de leche. El vaso de leche, que es estupendo, estupendo, sí, es algo comprensible, el vaso de leche como algo que hiere. Yo al final apenas puedo leer aquello porque me conmueve enormidades. Y yo, aquí el doctor lo sabe, el médico lo sabe, corté el final porque es un anticlímax horroroso. Lo corté en gracias, señora, de nada, hijo. No había que agregar nada más. El vaso de leche, alguien más que le haya... El de la meserita que... Ah, sí, olor de cacao. Olor de cacao. Es un relato pequeñito y Sí. tan hermoso que se acompaña precisamente al vaso de leche, Sí. en lugar de un poema, es el vaso, el olor de cacao, muy bello. Coyote 13, maestro. Es el que para mí uno de los no pocos, de los que me han cambiado. Yo tengo mi Coyote 13, ese no se pierde para mí, Coyote 13. Algún día voy a volver a leerlo aquí. ¿Quiénes no, nomás, quiénes no han oído Coyote 13? Bastantes. Vamos a leer Coyote 13. No hay episodios truculentos, ni mucho menos. Es muy bello, sí. El de hace 8 días, maestro, el del niño con el papalote. Sí. Muy bello. Muy hermoso. Y sobre todo, esto es muy aparte. Voy a ser muy mexicano. Un plus es que es Guadalajara, donde yo me la pasé tanto tiempo, el agua azul. El que diga el agua azul, ese no conoce Guadalajara. El agua azul, muy hermoso también. Se llama Episodio del cometa que vuela. Maestro, el del día que mataron el águila. La muerte del águila. Ajá, similar al coyote. Sí, ¿qué simbolismo tiene allí muy evidente y muy hermoso? El ideal de lo que vuela. El idealista. Ajá, sí. Contra el mediocre. Y cómo eso le hizo al protagonista conocer cosas que no había visto jamás, sino es por esa intención de querer estar cerca del águila. Y la sabiduría del viejo, cuando le dijo, nunca podrás matar el águila. Ajá. Y él, que ya la había matado, dice, tiene razón, sí, nunca podré matarlo. Porque no hubo constancia. Muy hermosa la muerte del águila. Me pidió, aquí delante de todos, Luz del Carmen, que la volviéramos a leer. ¿Alguien más? Sí. Los palpitos del coronel. Los pálpitos del coronel. Muy buena. Pues heroica, hermosa, con el joven golpeando, chicoteando al coronel. Levántese, cobarde. Mi coronel allá al frente y usted aquí de cobarde. Y era el coronel. Muy bien, muy bueno. Alguien más recordará. Sí. El de la jorobada. Ah, bueno, ese es un poema. Eso, yo creo que después del Principito, ese
cuento muestra a Salarrué como un hombre mucho, pero mucho, muy sensible y muy buen escritor, perfecto. Les digo cuando voy a leer La Joroba, como hablando de naturales que les llaman, de indígenas, aquí hay un sobrevaloradísimo y chocante y payaso y ¿cómo se dice? Costumbrista barato que ha dado, del cual han hecho varias películas de sus porquerías. Francisco Rojas González es una porquería de individuo, como escritor, no en su vida diaria, es que no lo conocí. Se ha hecho parábola del tuerto y la tinaja y algunas más. Eso de burlarse y ver por encima del hombro al indígena que tiene su virgen, que es la Gioconda, ¿cómo se llama esta mujer? Mona Lisa. La Mona Lisa, perdón, la Mona Lisa, y que tienen en su tradición a Carlos Mango. Se ríe con cierta displicencia y hasta compasión. En cambio, Salarrué, para Salarrué, bueno, es muy hermoso. Vamos un día de estos a leer 3 de sus maravillosos relatos. Uno es Viento, otro es La Joroba y el tercero, ¿cuál es? No se acuerdan. Como les digo, me gusta estar entre vírgenes. Seamos malos. Es único. Usted, y no debe estar aquí. ¿Cómo se llama este hombre? Seamos malos. Gustavo. Sí, está. Sí. ¿Por qué no digo si Gustavo sabe todo? Bueno, a ver, Gustavo, ¿cuál es el relato que más le impresionó? Ya se mencionó. Dígalo. La muerte del águila. Ah, la muerte del águila. Nadie más. Uno de Silvestre Revueltas, que estaban en una cantina José, y bailaban Virgo, de José Revueltas. Virgo, estupendo porque muestra la mediocridad absoluta, la mediocridad. Él está muy cerca de la muerte y de las, no precisamente de las monjitas, sino de su contrapartida, de las que dicen a lo púdico las sexoservidoras. Les aseguro que yo no voy a verlas, pero una ramera le dicen, le digo yo, fíjate que te andan diciendo sexoservidora y les mientan la ascendencia, sexoservidora. ¿Cuántos, pero cuántos eufemismos no usamos? Me da asco tanto eufemismo. Yo, ¿qué soy como eufemismo? ¿Qué soy yo? ¿Un qué? ¿Hombre de la tercera edad? De la tercera. No me friegues, de la De la cuarta cuarta edad. De la cuarta edad. Transformación. Bueno, eso, ¿y qué de malo hay? Viejos, pero esto, un lisiado es un hombre con capacidades diferentes. Un ciego es invidente, un sordo es inoyente, no es. Pero puros eufemismos. Ah, pero para decir se murió, o más bien murió, nos dejó, se lo recogió el Señor,
Se elevó. Levitó. Levitó morir, pero no le dio resultado. Entonces dice, ya caminó. Ya chupó faro. Sí. Pasó a mejor vida. Horripilante, pasó a mejor vida. Ya está junto al Creador y desde allí nos está bendiciendo. No, Bueno. otra que ya está rindiendo cuentas. Sí. No, pero eso de ya pasó a mejor vida. Eso. Fue llamado a la presencia de nuestro Señor. ¿También? Cuando simplemente murió. Se quebró. Se quebró. No, en el pueblo lo dicen de manera bondadosa. Al final del camino, rajo el león. Bueno, entonces, alguien más, un relato, sí. Maestro, a mí me impresionó muchísimo un relato en el que se describía cómo, a propósito de las sexoservidoras, cómo se podía profesionalizar a una muchacha decente para este tipo de actividad y cómo la persona que logró eso, al final, se llevó la sorpresa de... Sí, se llama, sí, curiosamente es de Delmiro Sanz, que fue rival mío en un concurso de relatos. Quedamos empatados. Él en primer lugar y yo en el lugar veintitantos. ¿Cómo se llama el autor? Dalmiro Sanz. ¿Ramiro? Dalmiro. Damiro. No, Dalmiro. Y es argentino. Y tiene muchos relatos así, sorpresivos, muy bellos. Hay un relato que no he leído aquí y que con esto lo quemo. Un tipo, el día del cumpleaños, de su cumpleaños, se lleva a su esposa a un centro nocturno, comen, se divierten y a la salida ya está harto de ella, como es natural, la mata y sube a su departamento con ella, tomándola de los hombros para ver qué hace con el cadáver. Entra, entra y todos los de la oficina, ¡sorpresa! Porque le formaron una fiesta sorpresa y él con el cadáver aquí. Es, creo, también de Dalmiro Sanz. Alguien más, por último. Sí. Hay uno que no ha leído completo, pero lo ha platicado y se llama El Arpa. Ah, sí. Y habla del valimiento, ¿no? De Sí. analogía con la de la película de ladrones de bicicletas, ¿no? Así es, el arpa. Maestro, hay uno que se llama El Circo. El circo. Es de dos niños que... Ah, también es de Salarrué, con un final que dice uno de los niños, que son muy pobres, y en el cielo habrá un joyito para ver lo que pasa adentro, un joyito para ver lo que pasa en el cielo. También tiene uno que aquí he leído que se llama Nochebuena. Patético también, patético. La mujer adúltera. La mujer adúltera, que si pudiéramos leerlo de principio a fin, es muy extenso. Pues yo lo leí y no... Viene en El exilio y el reino, pero no...
Prefiero la versión de usted. Por lo mismo, muchas veces que me preguntan del origen, en dónde aparece esto, nunca digo quién es el autor ni en dónde está, porque pueden desilusionarse. Conocí a alguien, no me acuerdo cómo se llama, que decía porquerías de Sabines, un tal, igual que los cangrejos. ¿Qué tontería es esa? Y ahora creo que ya le agarró sabor, como decimos allá. ¿Qué tal está así como los cangrejos? Es increíble. Por lo mismo, si a alguien le digo compre Sabines, obras completas, se va a desilusionar. Aquí hay dos factores que lo vuelven mejor: el ambiente y las explicaciones, buscando símbolos, los símbolos. Aquí están los símbolos en este relato, que es totalmente frío, que no va a hacer llorar a nadie, porque esa es la virtud de alguna clase de material. Les digo que yo tuve un taller de lectura, casi el paraíso, diría Luis Espota, en Niños Héroes, en la Judicial. Allí llegaba yo en mi carcachita al estacionamiento, buscaba, estacionaba, y en eso llegaban los judiciales, hijos, a todo volumen, a toda velocidad y con un frenazo. Bueno, esos eran los judiciales. Subíamos al primer, segundo piso y empezaba yo a leer algún relato. Y uno de esos tipos feroces lo vi llorar. ¿Saben con cuál? A cada quien le pega de distinta manera un relato, con No oyen ladrar los perros. Después ellos llevaban a sus esposas. Yo creo que ese era al único sitio a donde las llevaban. Las demás eran las queridas, pero al taller de lectura llevar a la esposa para acabarla de fregar, y ellas llevaban a los hijos y también se emocionaban ellas. Los hijos nomás le hacían caracolitos, pero entonces un judicial que estoy imaginando, torturador llorando, y hay torturadores así. En una novela en donde fue muerto el autor por esa novela en Argentina, sometía el torturador al preso a unos tormentos bárbaros, torturas de aquellas, y cuando los dos quedaban totalmente exhaustos, uno en un rincón queriendo reponerse del horror aquel, el otro en un rincón tratando de ganar resuello después de la soba de torturar. Y empezaba el torturador: no puedo arreglar los asuntos de mi casa, mi esposa hace esto, es así, esto, y luego los hijos, y no hay yo qué hacer. El torturado comenzaba: ¿y por qué no haces esto, aquello? Y el torturado empezaba a darle consejos al torturador, y era un par de amigos, era un par de gente en paz los dos, y hasta que el otro decía: voy a hacer lo que dices, creo que esa es la solución. Y se iba ya descansadito de haber torturado, y el otro uno de torturar y el otro de aguantar aquello. Y tengo un amigo al que torturaron y decía: no me lo vas a creer, pero después de la tortura del agua, al rato ya tenía yo sed. Digo: pues, ¿te gustaba la tortura? No, es que da sed después de que la tortura
fue acuática, digamos. Bueno, ¿no hay algún otro? Sí. Por último, uno que muestra la bajeza humana, pero no tanto que me haya dejado, sino me dio algo, la del billete, que deja el billete como trofeo. Se llama, ¿cómo se llama? Se llama, así no me acuerdo. Sí, Justino se llama el protagonista. Lo que a mí se me hace muy conmovedor es el de la señora esa medio marota, tosca, que le llevan a cuidar a unos niños, ¿no? Qué hermoso. El final sobre todo, ¿no? Qué hermoso. Esta hay que leerlo de nuevo porque conmueve una y otra vez. ¿Cómo se llama? Maurice. Es un nombre francés. Sí, pero muy hermoso, muy bello. Y tiene otros, pero no, la autora, porque es mujer, pero no son tan bellos. Hay uno en donde ella, en la cama medio enferma, sabe que se murió su marido que anda de viaje. Pero qué felicidad, hasta intenta levantarse de la cama, esto me giró, pero era falsa alarma. Se presenta frente a ella el marido, se muere y dice la alegría de haberlo visto de nuevo vivo. Así que no es del todo bueno como sabe cómo se llama. Muy hermoso la machorra de cierta edad. Bueno, miren cómo es el relato y a ver si hay comentarios de gente que se identificó o algunos sacatones que dicen, no, yo no tengo nada que ver con eso. Va a haber gente así, no es muy extenso el relato. Este es de 1500 o quizá 1600, así que miren la edad que tiene, muchísimos, es antiguo. En Santiago había un deán, el encargado de una catedral, el encargado de una iglesia grande, el administrador. En Santiago había un deán que deseaba aprender el arte de la nigromancia y como oyó decir que don Illán, mago de Toledo, era el que más sabía en aquella época, se marchó a Toledo para aprender con él aquella ciencia. Cuando llegó a Toledo, se dirigió a casa de don Illán, a quien encontró leyendo en una cámara muy apartada. Cuando lo vio entrar en su casa, don Illán lo recibió con mucha cortesía y le dijo que no quería que le contara los motivos de su venida hasta que hubiese comido y para demostrarle su estima, lo acomodó muy bien, le dio todo lo necesario y le hizo saber que se alegraba mucho con su venida. Después de comer, quedaron ambos solos y el deán le explicó la razón de su llegada, rogándole encarecidamente a don Illán que le enseñara aquella ciencia, pues tenía deseos de conocerla a fondo. Don Illán le dijo que si ya era deán y persona muy respetada, podría alcanzar más altas dignidades en la iglesia, y que quienes han prosperado mucho, cuando consiguen todo lo que deseaban, suelen olvidar rápidamente los favores que han recibido, por lo que recelaba que, cuando hubiese aprendido con él aquella ciencia, no querría hacer lo que ahora prometía, cumplir su promesa. Entonces el deán le aseguró que por mucha dignidad que alcanzara, no haría sino lo que él le mandase.
hablando de esto y otros temas, estuvieron desde que acabaron de comer hasta que se hizo la hora de la cena. Cuando ya se pusieron de acuerdo, dijo el mago aldeán que aquella ciencia solo se podría enseñar en un lugar muy apartado y que por la noche le mostraría dónde había que retirarse para que la aprendiera. Luego, está muy borroso, luego cogiéndolo de la mano, lo llevó a una sala y cuando se quedaron solos, llamó a una criada a la que pidió que les preparase unas perdices para la cena, pero que no las asara hasta que él se lo mandase. Después llamó al aldeán, se entraron los dos por una escalera de piedra muy bien labrada y tanto bajaron que parecía que el río Tajo tenía que pasar por encima de ellos. Al final de la escalera encontraron una estancia muy amplia, así como un salón muy adornado, donde estaban los libros y la sala de estudio en la que permanecerían. Una vez sentados y mientras ellos pensaban con qué libros habrían de comenzar, entraron dos hombres por la puerta y dieron al aldeán una carta de su tío el arzobispo en la que le comunicaba que estaba enfermo y que rápidamente fuese a verlos si deseaba llegar antes de su muerte. Al aldeán esta noticia le causó gran pesar, no solo por la grave situación de su tío, sino también porque pensó que había de abandonar aquellos estudios apenas iniciados, pero decidió no dejarlos tan pronto y envió una carta a su tío como respuesta a la que había recibido. Al cabo de 3 o 4 días llegaron otros hombres a pie con una carta para el aldeán en la que le comunicaba la muerte de su tío el arzobispo y la reunión que estaban celebrando en la catedral para buscarle un sucesor, que todos creían que sería él con la ayuda de Dios y por esta razón no debía ir a la iglesia, pues sería mejor que lo eligieran arzobispo mientras estaba fuera de la diócesis que no presente en la catedral. Y después de 7 u 8 días vinieron 2 escuderos muy bien vestidos, con armas y caballos, y cuando llegaron al aldeán le besaron la mano y le enseñaron las cartas donde decían que había sido elegido arzobispo. Al enterarse, don Millán se dirigió al nuevo arzobispo y le dijo que agradecía mucho a Dios que le hubieran llegado estas noticias estando en su casa y que pues Dios le había otorgado tan alta dignidad, le rogaba que concediese su vacante como deán a un hijo suyo. El nuevo arzobispo le pidió a don Millán que le permitiera otorgar el deanazgo a un hermano suyo, prometiéndole que daría otro cargo a su hijo. Por eso pidió a don Millán que se fuese con su hijo a Santiago. Don Millán dijo que lo haría así. Marcharon pues para Santiago, donde los recibieron con mucha pompa y solemnidad. Cuando vivieron allí cierto tiempo, llegaron un día enviados del Papa con una carta para el arzobispo en la que le concedía el obispado de Tolosa y le autorizaba además a dejar su arzobispado a quien quisiera. Cuando se enteró don Millán, echándole en cara el olvido de sus promesas, le pidió encarecidamente que se lo diese a su hijo, pero el arzobispo le rogó que consintiera en otorgárselo a un tío suyo,
hermano de su padre. Don Illán contestó que aunque era injusto, se sometía a su voluntad con tal de que le prometiera otra dignidad. El arzobispo volvió a prometerle que así sería y le pidió que él y su hijo lo acompañasen a Tolosa. Cuando llegaron a Tolosa fueron muy bien recibidos por los condes y por la nobleza de aquella tierra. Pasaron así 2 años, al cabo de los cuales llegaron mensajeros del Papa con cartas en las que le nombraba cardenal y le decía que podía dejar el obispado de Tolosa a quien quisiera. Entonces don Illán se dirigió a él y le dijo que como tantas veces había fallado a sus promesas, ya no debía poner más excusas para dar aquella sede vacante a su hijo. Pero el cardenal le rogó que consintiera en que otro tío suyo, anciano muy honrado y hermano de su madre, fuese el nuevo obispo, y como él ya era cardenal, le pedía que lo acompañara a Roma, donde bien podía favorecerlo. Don Illán se quejó mucho, pero accedió al ruego del nuevo cardenal y partió con él hacia la corte romana. Cuando allí llegaron, fueron muy bien recibidos por los cardenales y por la ciudad entera, donde vivieron mucho tiempo. Pero don Illán seguía rogando casi a diario al cardenal para que le diese algún beneficio eclesiástico a su hijo, cosa que el cardenal excusaba. Murió el Papa y todos los cardenales eligieron como nuevo Papa a ese cardenal del que os hablo. Entonces don Illán se dirigió al Papa y le dijo que ya no podía poner más excusas para cumplir lo que le había prometido tanto tiempo, contestándole el Papa que no le apremiase tanto, pues siempre habría tiempo y forma de favorecerle. Don Illán empezó a quejarse con amargura, recordándole también las promesas que le había hecho y que nunca había cumplido. Y también le dijo que ya se lo esperaba desde la primera vez que hablaron y que pues había alcanzado una tan alta dignidad y seguía sin otorgar ningún privilegio, ya no podía esperar de él ninguna merced. El Papa, cuando oyó hablar así a don Illán, se enfadó mucho y le contestó que si seguía insistiendo, le haría encarcelar por hereje y por mago, pues bien sabía él que era el Papa, como en Toledo todos le tenían por sabio nigromante y que había practicado la magia durante toda su vida. Al ver don Illán qué pobre recompensas recibía del Papa, a pesar de cuanto había hecho por él, se despidió, que ni siquiera le quiso dar comida para el camino del Papa. Don Illán entonces le dijo al Papa que como no tenía nada para comer, había que echar mano a las perdices que había mandado asar la noche en que él llegó, y así llamó a su criada y le mandó que asase las perdices. Cuando don Illán dijo esto, se encontró el Papa en Toledo como deán de Santiago, tal y como estaba cuando allí llegó, siendo tan grande su vergüenza que no supo qué decir para disculparse. Don Illán lo miró y le dijo que bien podía marcharse, pues ya había comprobado lo que podía esperar de él y que daría por mal empleadas las perdices si lo invitara a cenar. Esta ingratitud del hombre, esta falsedad en las promesas, esta forma tan corriente de ser
del deán de Santiago no hace que alguno de nosotros se vea reflejado en semejante ingrato y semejante individuo que primero rinde y promete y poco a poco se va endureciendo hasta que llega a amenazarlo con la prisión y no le da ni siquiera comida para el regreso. Y él dice, bueno, pues me quedo con las perdices para la cena y no veo por qué invitarlo a cenar. Así que miren, es el manejo del tiempo, estupendo manejo del tiempo, en donde pasan años y años, eras, épocas, y todo esto en una tarde en donde están sentados el mago y el deán. Y todo esto, todas las épocas, no son más que una ilusión. Entonces, el mago, que realmente lo era, simplemente lo prueba y comprueba que es un individuo poco digno de toda consideración y caramba, las perdices no son para desperdiciarlas con semejante individuo. Nadie de ustedes, sí. Maestro, ese cuento también es una metáfora de lo que es el poder. Cuando un hombre desde una posición puede decir que tiene valores y ideales y todo, pero una vez que consigue ese poder se olvida de todo y se revela su verdadera naturaleza egocéntrica. Así es, ya no tiene valla ninguna, ya no tiene por qué fingir, sabe lo corriente que es y entonces no merece perdices para la cena. Maestro, yo recuerdo haber conocido por ahí que Rodrigo Borgia, cuando intentaba ser papa, le ofreció a los cardenales que tendrían que elegirlo, les hizo promesas. Cuando ya fue elegido papa, le fueron a reclamar algunos, bueno, las promesas que nos hiciste, y él no pudo cumplírselas, y les dijo, ellos le dijeron, bueno, tú diste tu palabra. Dice, bueno, lo hice como Rodrigo Borgia, ahora soy Alejandro VI, el Papa. Como Rodrigo Borgia, el español. Era español, sí. Ahora Borja, era Borja. Ahora soy Alejandro VI. Pues mire, qué semejanza con lo que acabamos de escuchar. Qué semejanza. A mí me refleja en la parte como del nigromante, porque pues uno tiene como muchos episodios así en la vida de que le ayudas a alguien y luego te pagan mal, y yo creo que ahí lo grave es que de repente uno deja de... Bueno, hay mucha gente que a partir de esas experiencias pues las usa de justificación y deja de ayudar a los demás, que es lo que a mí me hace que pues uno no debe de perder, ¿no? Porque pues sí te decepciona, ¿no? Y a veces incluso sabes que esa persona te va a decepcionar, pero tú la ves necesitada, entonces pues le ayudas, ¿no? Pero después sabes que te va a pagar mal, pues te paga mal. Y yo creo que mucha gente después se justifica con esas experiencias para bloquear como su capacidad de solidaridad, de pues, ese sentimiento hacia los demás. ¿Y quién tiene alguna reflexión diciendo? Porque uno, cuando, como el propio deán, cuando promete sin ser más que un pobre infeliz, uno después, ¿por qué no ponemos en otro sentido al deán? Porque uno se pone en plan de donillano, pero también uno puede ser el deán,
que promete uno mucho y cuando llega al poder, Marieta, no sea coqueta, porque los hombres son muy malos, prometen muchos regalos y al final, exactamente. Entonces, también hay que ver, yo me pongo en plan del deán y temo que si tuviera poder, todo lo que he prometido, diría, friéguense, total, yo ya estoy macizo, yo ya la libré, ahora toca a ustedes. ¿Para qué fueron ingenuos? ¿Para qué fueron cándidos? ¿Para qué confiaron en mí? Y los mandaría diciéndoles, y si insistes te meto a la cárcel. Muy bello, muy bello. A mí en este momento me llamó la atención algo. Yo nunca he tenido necesidad de prometer nada. Yo creo que no doy nada. En ese caso está usted fuera de los parámetros del relato. No, pues si no le estoy dando, no es para que le dé las gracias ni para que le dé yo perdices. No, usted está fuera de la corriente, el que promete y no cumple, al que habiéndole prometido no le cumplieron. Son los dos tipos, las dos formas de verlo. Eso de que le pagan a uno mal, yo creo que no tiene sentido, ¿no? Uno ayuda a una persona sin esperar nada, ¿no? Y si no paga bien o lo que sea, el que tiene que cambiar es él, no yo. Yo actué bien, él actuó mal, entonces el que tiene que cambiar es él. Yo cuando ayudo a alguien no estoy esperando algo, cambio. Por eso yo aquí he dicho estos proverbios que me funcionan bien, no tanto el mexicano, el de Guatemala, donde hay hombres, no mueren hombres, el género, donde hay hombres no mueren hombres, unos a otros se van a ayudar. El español, lo que sea de uno, que sea de todos, mejor todavía. El mexicano, hoy por ti, mañana por mí, ya implica pago, ya implica que me debes una, hoy por ti, mañana por mí. Eso no se me hace tan bueno. Bien. Entonces, ¿sí? No. Me identifico mucho con el deán que fue a pedir aprender las leyes de la nigromancia. Inclusive una vez me visitó mi madre y no vino a casa y escuchaba su programa. Se dio cuenta que yo escuchaba a una mujer y dijo, ¿Todavía sigues oyendo ese hombre? ¿Todavía qué? Sigues oyendo ese programa. No le contesté, pero me siento tan frágil que siento que puedo cambiar fácilmente. Y necesito el guía que me esté diciendo cuidado. Sí, me identifico mucho. Yo recuerdo un día que me visitó mi madre, fue cuando me hice ateo. Bueno, ahora hablábamos de sentimiento. Miren nada más esto, en materia de sentimiento, en Sabines, se llama el llanto fracasado. Roto, casi ciego, rabioso, aniquilado, hueco como un tambor al que golpea la vida. Fíjense en esto, sin nadie, pero solo,
respondiendo las mismas palabras para las mismas cosas siempre, muriendo absurdamente, llorando como niña, asqueado. He aquí este que queda, el que me queda todavía. Háblele de esperanza, díganle lo que saben ustedes, lo que ignoran. Una palabra de alegría, otra de amor, que sueñe. Todos los animales sobre la tierra duermen, solo el hombre no duerme. Anoche, ¿cómo me fue? No dormí. ¿Han visto ustedes un gesto de ternura en el rostro de un loco dormido? ¿Han visto un perro soñando con gaviotas? ¿Qué han visto? Nadie sino el hombre pudo inventar el suicidio. Las piedras mueren de muerte natural, el agua no muere. Solo el hombre pudo inventar para el día la noche, para el hambre para el pan, las rosas para la poesía. Mortalmente triste, solo he visto a un gato un día agonizando. Yo no tengo la culpa de mis manos, es ella, pero no fue escrito: te faltará una mujer para cada día de amor. Andarás, te dijeron, de un sitio a otro de la muerte, buscándote. La vida no es fácil, es más fácil llorar, arrepentirse. En Dios descansa el hombre, pero mi corazón no descansa. No descansa mi muerte, el día y la noche no descansan. Es Jaime Sabines. Es un poco más extenso el relato, digo el poema, pero ahora vuelve el sol a dejarnos. La tarde se cansa, descansa sobre el suelo, envejece. Es hermoso. Trenes distantes, voces, hasta campanas suenan. Nada ha pasado. Y como nada ha pasado, les invito, nos vamos a correr. Gracias. Gracias.